claro, ¿no es el mismo? Bueno, hoy traje otro. Sí, lo estoy oyendo muy brillante. Para que se acuerde de su compadre. Sí. A los 93 años, Marco Antonio Muñiz no solo es un hombre que vive sus últimos años en la serenidad del hogar, es también un símbolo vivo de la música romántica, un testimonio de que el arte auténtico nunca desaparece, sino que se transforma y perdura en las generaciones que lo recuerdan. Este capítulo se adentrará en sus pensamientos más íntimos sobre la vejez, la inmortalidad de la música y su deseo de ser recordado. La vejez es, para muchos, un enemigo silencioso. Trae consigo limitaciones físicas, recuerdos que se desvanecen y la cercanía inevitable de la muerte. Para Marco Antonio, sin embargo, la vejez es más bien un maestro paciente. En entrevistas recientes, ha confesado que aprendió a mirar el tiempo no como una pérdida, sino como un regalo. Haber llegado a los 93 años es, para él, una victoria en sí misma. Claro que hay momentos de nostalgia. Extraña los escenarios, el aplauso, la energía de las giras internacionales. Pero no los añora con tristeza, sino con gratitud. Reconoce que tuvo lo que muchos artistas solo sueñan: fama, reconocimiento, respeto y, sobre todo, amor del público. En la tranquilidad de su hogar, Marco Antonio suele dialogar con su propia memoria. Recordar no es solo un ejercicio pasivo, sino una manera de volver a vivir lo que ya fue. Entre sus recuerdos favoritos están los conciertos multitudinarios en el Auditorio Nacional de México, los viajes a Sudamérica donde miles de personas cantaban junto a él, y los encuentros con grandes artistas de su generación. A veces, mientras escucha una de sus grabaciones antiguas, sonríe y dice: «Ese era yo, ese es el hombre que fui, y todavía vive aquí adentro». Esa conciencia de continuidad lo llena de orgullo, porque aunque el cuerpo envejece, la esencia permanece. Para Marco Antonio, la música no muere. Sus canciones siguen sonando en plataformas digitales, en emisoras de radio dedicadas al bolero clásico y en reuniones familiares donde alguien siempre recuerda un tema suyo. Esa permanencia le da la certeza de que, aunque él ya no esté físicamente, su voz seguirá acompañando a quienes lo necesiten. El bolero, género que defendió con pasión, es más que un estilo musical, es un puente emocional. Habla de sentimientos universales, de amores imposibles, de alegrías y desventuras que no caducan con el tiempo. Por eso su obra sigue vigente, porque conecta con lo más humano. A los 93 años, Marco Antonio habla de la muerte sin miedo. Dice que la vejez le ha dado tiempo suficiente para reflexionar y aceptar. Para él, la muerte no es un final abrupto, sino la conclusión natural de una vida plena. Sabe que lo importante no es cuánto se vive, sino cómo se vive, y en ese sentido se siente satisfecho. Lo que yo quería era cantar y tocar corazones, comentó en una ocasión, y lo logró. Su deseo más grande no es ser recordado como una celebridad, sino como un hombre que dedicó su vida a hacer felices a los demás a través de la música. Muchos artistas contemporáneos y posteriores lo han reconocido como una influencia decisiva. Desde cantantes de bolero hasta intérpretes de pop latino, todos han encontrado en Muñiz un modelo de entrega total al arte. Incluso en la actualidad, varios músicos rinden homenaje a su figura en conciertos y grabaciones. Este reconocimiento le da a Marco Antonio la certeza de que su voz no se apagará. Mientras alguien lo escuche, aunque sea un joven que lo descubra por primera vez en Spotify, su legado seguirá vivo. Con el paso del tiempo, Marco Antonio se convirtió en un mito viviente. Para quienes lo conocieron en su esplendor, sigue siendo el lujo de México. Para los jóvenes, es una figura legendaria que representa la época dorada de la música romántica. Y para su familia, es simplemente el hombre cariñoso que les enseñó que el verdadero lujo no está en los aplausos ni en la fama, sino en la capacidad de amar y de compartir.
Más allá de los discos y los reconocimientos, Marco Antonio Muñiz deja una herencia espiritual. Enseñó que la disciplina, la humildad y la pasión son los ingredientes esenciales de cualquier carrera artística. Mostró que se puede ser grande sin caer en el escándalo y que se puede llegar a viejo con dignidad cuando se ha vivido con coherencia. Su vida es un ejemplo de que el arte puede trascender más allá de los escenarios, convirtiéndose en una forma de vida. Si Marco Antonio pudiera dejar un mensaje a su público, seguramente sería este. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por darme el privilegio de cantarles durante tantos años. Mi voz es suya, y mientras alguien me recuerde, seguiré vivo. A los 93 años, Marco Antonio Muñiz ya no necesita escenarios ni reflectores. Su grandeza se mide en la huella emocional que dejó en millones de corazones. Su vida actual es sencilla, pero su legado es inmenso. La vida de Marco Antonio Muñiz, a sus 93 años, es mucho más que una biografía artística. Es la historia de un hombre que dedicó cada segundo de su existencia a honrar la música, a dignificar el bolero y a demostrar que el talento acompañado de disciplina y humildad puede convertirse en eternidad. Su voz, profunda y emotiva, no fue solo un instrumento musical, sino un puente entre almas, un canal por el que pasaron emociones universales que hicieron suspirar, llorar y sonreír a millones de personas. Hoy, en la serenidad de su vejez, Marco Antonio no necesita reflectores ni escenarios colmados de público. Su grandeza está en el eco de cada nota que grabó, en las historias que sus canciones siguen contando y en la memoria de quienes lo admiraron. Cada vez que alguien da play a uno de sus temas en plataformas digitales, cada vez que un bolero suyo suena en una reunión familiar o en una serenata, Marco Antonio vuelve a la vida, recordándonos que los ídolos verdaderos jamás mueren. Su lección más grande es que el éxito no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la profundidad de la huella que dejamos en los corazones. Y él, sin duda, ha dejado una huella imborrable. Querida audiencia, gracias por haberme acompañado en este extenso recorrido por la vida de una de las leyendas más grandes de la música mexicana. Tu compañía es lo que da sentido a este esfuerzo de investigación, análisis y narración. Te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo historias únicas, llenas de emoción y de verdad, sobre tus artistas favoritos. No olvides dejar tu like si este reportaje te conmovió y compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas conozcan y recuerden el legado inmenso de Marco Antonio Muñiz. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Cada suscripción, cada comentario, cada interacción tuya nos permite seguir creando materiales que no solo informan, sino que también emocionan y mantienen viva la memoria de quienes hicieron grande la cultura de habla hispana. Porque recordar a Marco Antonio Muñiz es también celebrar nuestra propia historia, nuestras raíces y nuestra música. Antes de comenzar con este extenso recorrido por la vida de Marco Antonio Muñiz a sus 93 años, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si amas las historias profundas, conmovedoras y reveladoras sobre las grandes figuras de la música y el espectáculo, este es tu lugar. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Dale like si valoras el esfuerzo detrás de estas investigaciones y, por supuesto, comparte este contenido con tus amigos y familiares para que cada vez más personas puedan emocionarse y reflexionar con nosotros. Ahora sí, acompáñame en este viaje lleno de música, recuerdos y la increíble fortaleza de un hombre que, a los 93 años, sigue siendo una leyenda viva, Marco Antonio Muñiz. Hablar de Marco Antonio Muñiz es evocar más de 7 décadas de historia musical, de escenarios iluminados y de un público que lo aplaudió de pie en México, América Latina y más allá de sus fronteras. Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1933, y desde muy joven comprendió que la música no era simplemente un pasatiempo,
sino una manera de comunicarse con el mundo. A lo largo de su carrera fue apodado El Lujo de México, un título que no se otorga a cualquiera, sino solo a quienes han sabido representar la cultura y la sensibilidad de un país entero. Hoy, a los 93 años, resulta casi inimaginable pensar en cómo transcurren sus días. Sigue escuchando boleros en las mañanas, recuerda cada letra de las canciones que marcaron su carrera, o se sumerge más bien en la serenidad de un hogar donde los ecos de la fama ya son parte de un pasado glorioso. Para entender su presente, es necesario retroceder y analizar su vida desde los cimientos, sus inicios, su ascenso artístico y la manera en que esa grandeza moldeó el hombre que es hoy. Marco Antonio creció en un México donde la radio era la ventana más cercana al mundo. La música popular, los boleros y las rancheras acompañaban cada esquina de su niñez. Desde muy joven demostró aptitudes para el canto, imitando a los grandes intérpretes de la época. Pero más que copiar estilos, su intención era transmitir emociones. Esa capacidad de conectar con los sentimientos sería la piedra angular de toda su trayectoria. Su familia, de origen humilde, vio en su talento no solo una fuente de orgullo, sino también la posibilidad de cambiar el rumbo de sus vidas. A diferencia de otros artistas que se toparon con obstáculos familiares, Marco Antonio contó con un círculo cercano que lo alentó. Esa confianza inicial fue decisiva para que, siendo todavía un adolescente, se lanzara al mundo artístico. El gran salto llegó cuando se incorporó al famoso trío Los Tres Haces en los años 50. Con ellos, el bolero alcanzó niveles de sofisticación nunca antes vistos. Su voz, de timbre profundo y matices únicos, encajaba perfectamente con el estilo romántico que caracterizaba al grupo. Fue en esa etapa donde empezó a construir su identidad artística, aprendiendo de la disciplina, los arreglos musicales y la importancia de interpretar con el corazón. Con Los Tres Haces recorrió escenarios internacionales, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. El éxito fue tan rotundo que pronto se convirtió en una de las figuras más reconocidas del género. Sin embargo, Marco Antonio no se conformó con ser parte de un trío exitoso. Él soñaba con un camino solista que le permitiera mostrar toda la potencia de su voz y su sensibilidad artística. A finales de los 50 e inicios de los 60, decidió emprender una carrera en solitario. Ese movimiento, que para muchos artistas podía significar el riesgo de quedar en el olvido, en su caso se transformó en una consolidación absoluta. Su voz resonaba en programas de televisión, en la radio y en los teatros más prestigiosos. Canciones como Adoro, Escándalo y Luz y Sombra lo colocaron en la cima del reconocimiento popular. La crítica coincidía en que Muñiz no era solo un cantante de boleros, era un intérprete que lograba atravesar fronteras musicales. Podía darle vida a una ranchera, sumergirse en la intensidad de un tango o iluminar el escenario con un tema romántico internacional. Esa versatilidad lo convirtió en un artista imprescindible en el panorama musical hispano. A pesar de los aplausos y de la fama, Marco Antonio siempre buscó mantener una vida relativamente discreta. Nunca se le conocieron escándalos de gran magnitud, algo poco común en el medio artístico. Su personalidad era la de un hombre disciplinado, consciente de que la carrera de un intérprete no se sostenía solo con el talento, sino también con el respeto hacia el público. Su vida personal estuvo marcada por relaciones sólidas y un fuerte apego a la familia. De hecho, en varias entrevistas, ha mencionado que el secreto de su longevidad artística y vital ha sido el cariño de sus seres queridos. Ellos fueron su refugio cuando las giras lo agotaban, y también quienes celebraron cada uno de sus triunfos. Lo que distingue a Marco Antonio Muñiz de otros intérpretes de su generación es la forma en que se convirtió en un símbolo cultural. Sus canciones no solo hablan de amor y desamor, sino que forman parte de la memoria colectiva de México. Es imposible hablar del bolero sin mencionarlo. Su voz es una referencia obligada para cualquier amante de la música romántica. Incluso artistas contemporáneos lo han citado como inspiración.
La fuerza interpretativa de Muñiz es un recordatorio de que la música no debe limitarse a entretener, sino que debe conmover, transformar y permanecer. Y es aquí donde llegamos al presente. Con 93 años, Marco Antonio Muñiz ha entrado en una etapa distinta de su existencia, marcada por la tranquilidad, la reflexión y la cercanía con los suyos. Ya no está en los escenarios de antaño, pero su legado sigue vivo. Su día a día, según personas cercanas, transcurre entre rutinas simples. Escuchar música, disfrutar de la lectura, compartir tiempo con familiares y recibir el cariño de sus admiradores que aún lo recuerdan con respeto. Si bien su salud ha enfrentado los desafíos propios de la edad, conserva la lucidez y la memoria de una vida cargada de experiencias únicas. En entrevistas recientes, ha señalado que mira hacia atrás sin arrepentimientos, consciente de haber dado todo a su público. Reconoce que la fama es pasajera, pero la huella que dejan las canciones es eterna. Llegar a los 93 años no es simplemente un dato biográfico, es un acontecimiento vital cargado de simbolismo. Marco Antonio Muñiz no solo ha alcanzado esa edad con dignidad, sino que lo ha hecho después de una vida plena, colmada de experiencias, música y afectos. En este capítulo nos adentraremos en cómo se vive el día a día de un hombre que alguna vez fue protagonista de los escenarios internacionales, pero que ahora ha encontrado una nueva forma de ser, la de la calma, la introspección y el disfrute silencioso. La última vez que Marco Antonio subió a un escenario fue un evento cargado de nostalgia y emoción. Consciente de que su voz ya no tenía la misma potencia de antaño, se despidió de su público con gratitud y humildad. No fue un adiós doloroso, sino un cierre natural de un ciclo. Reconoció que cada etapa de la vida tiene su propia belleza, y que la música que entregó durante décadas seguiría viva en las grabaciones, en la memoria de quienes lo escucharon, y en las nuevas generaciones que aún descubren su arte. Este retiro, sin embargo, no significó un alejamiento total de la música. En su hogar, todavía conserva discos, partituras y recuerdos que lo acompañan. Es habitual que, en momentos de soledad, escuche alguna de sus interpretaciones más célebres. En ocasiones sonríe, otras veces se emociona, consciente de que esas canciones son parte de su identidad y de su historia personal. Levantarse temprano, tomar un desayuno ligero, caminar un poco dentro de su hogar o en el jardín y disfrutar de la lectura. Esa es la nueva normalidad de Marco Antonio. La disciplina que siempre lo caracterizó en el escenario se mantiene en su vida cotidiana. No abusa de excesos, mantiene horarios regulares y se cuida con la prudencia que requiere su edad. Su salud, como es natural, presenta ciertos achaques, problemas de movilidad, la vista que ya no es la misma y una memoria que a veces juega pequeñas pasadas. Sin embargo, conserva una lucidez admirable para reflexionar sobre su vida y su carrera. La conversación con él es pausada, profunda, cargada de recuerdos y de frases llenas de sabiduría. Uno de los pilares de su longevidad ha sido, sin duda, la familia. Marco Antonio nunca ha estado solo. Sus hijos, nietos y personas cercanas lo acompañan en su día a día. Para él, la familia es el verdadero público que lo sostiene ahora. Un público reducido pero sincero, que no lo aplaude desde las butacas de un teatro, sino que lo rodea en la intimidad del hogar. Los domingos suelen ser especiales. Reuniones familiares, charlas en torno a la mesa y risas compartidas. Para sus nietos y bisnietos, Marco Antonio no es solo el ídolo de la música mexicana, sino el abuelo cariñoso que siempre tiene una historia que contar. Y vaya que tiene historias. Anécdotas de giras internacionales, encuentros con artistas legendarios, noches interminables en estudios de grabación y momentos en que la fama parecía un torbellino imparable. Resulta inevitable pensar en el contraste entre el Marco Antonio de los años 60 o 70, cuando los reflectores lo perseguían, y el de hoy, un hombre que prefiere el silencio de su casa. Pero este contraste no es negativo. Él mismo lo asume con serenidad.
Entiende que todo tiene un tiempo, que la fama es una etapa y que la vejez, aunque difícil, también ofrece una recompensa, la posibilidad de contemplar la vida desde otra perspectiva, sin prisas ni exigencias externas. Esa serenidad lo ha vuelto un hombre aún más reflexivo. Cuando habla de la muerte, por ejemplo, lo hace sin temor, con la aceptación de alguien que sabe que su legado está asegurado. Sus canciones seguirán sonando, sus discos seguirán vendiéndose, y su nombre permanecerá en la historia de la música mexicana. Marco Antonio no ha permanecido ajeno a los cambios en el mundo. Aunque ya no participa activamente de la industria musical, observa con curiosidad cómo las nuevas generaciones consumen música a través de plataformas digitales. Se sorprende de ver que canciones suyas, grabadas hace más de medio siglo, todavía circulan en YouTube, Spotify o Apple Music. Esa permanencia lo llena de orgullo, porque significa que su obra trascendió el tiempo y las modas. También comenta, con cierto asombro, la rapidez con la que hoy cambian los artistas. En su época, una carrera se construía con paciencia, disco tras disco, gira tras gira. Ahora, un éxito viral puede catapultar a alguien a la fama en cuestión de días, pero también desaparecerlo con la misma velocidad. Él cree que esa fugacidad resta profundidad al arte, aunque también entiende que son otros tiempos, y que cada generación tiene su propio camino. Para Marco Antonio, el amor siempre fue la fuente principal de inspiración. Sus canciones lo demuestran. Hablan de pasiones intensas, de amores imposibles, de despedidas dolorosas y de reencuentros esperanzadores. A sus 93 años, reflexiona sobre el amor de una manera más tranquila, más madura. Reconoce que el amor de pareja es importante, pero que el amor verdadero, el que permanece, es el que se construye en la familia y en la amistad sincera. La música, en cambio, sigue siendo un motor vital. Aunque ya no canta profesionalmente, a veces entona fragmentos de sus boleros favoritos en reuniones íntimas. Su voz, aunque debilitada, conserva esa emoción única que alguna vez hizo vibrar a multitudes. Cada nota es un recordatorio de que la música no es solo un oficio, sino un estado del alma. En definitiva, el presente de Marco Antonio Muñiz es el reflejo de una vida bien vivida. La fama quedó atrás, pero no el reconocimiento. Vive rodeado de cariño, disfrutando de lo simple, consciente de que lo más importante no es lo que se logra en el escenario, sino lo que se siembra en el corazón de las personas. Su historia inspira a las nuevas generaciones de artistas que buscan en él un ejemplo de constancia, disciplina y autenticidad. Y también inspira a quienes, en la vejez, temen perder el sentido de la vida. Marco Antonio demuestra que en la serenidad también hay grandeza, y que incluso lejos de los reflectores, un artista puede seguir iluminando a los demás con su legado.